Ricardo Rubier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches. 2 años de gobierno de Macri. Bueno, una transición difícil, vamos a decir así, que se prolongó en el tiempo, porque no veníamos de un gobierno, veníamos de 3 gobiernos continuos, con características muy especiales, que dejaron huellas profundas en la sociedad argentina. Por lo tanto, la alternancia iba a ser, ya era de imaginar que la alternancia iba a ser compleja, difícil. De todas maneras, digamos, como resultado político a los 2 años, no se puede dejar de contabilizar la consolidación de una nueva fuerza política, que es Cambiemos, una alianza electoral del PRO con la Unión Cívica Radical, que ha logrado alcanzar en el 2015 la presidencia, por muy poca diferencia, pero luego fue dominando, o sea, convirtiéndose en una fuerza política dominante, como quedó demostrado en las elecciones de las PASO y luego del 22 de octubre. Luces y sombras. Me parece que entre las luces podría decir que hay un gobierno ordenado, que un gobierno que muestra un grado de disciplina que sorprende, digamos, en la medida que no hay una práctica política de un partido verticalista tradicional, pero hay una autodisciplina, creo que ustedes lo deben ver también, sí, en el funcionamiento del gobierno. El gobierno ha apelado al gradualismo consciente y con un sentido realista, teniendo en cuenta lo que yo digo siempre: la Argentina tiene 2 madres, la madre liberal y la madre nacional y popular. Somos hijos de 2 madres, por lo tanto no se puede negar la existencia de ninguna de las 2. Y en el fondo, Cambiemos es una fuerza de orden liberal o neoliberal, sin duda, pero que tiene en cuenta no el Alzogaray de los 60, sino sí, que tiene en cuenta a esa otra madre que también existe, que los obliga a ser gradualista y no aplicar la receta ortodoxa, lo cual requiere que hagan política. Como recién veíamos en el caso de los mapuches, no en todos los sectores públicos se están haciendo política. Sí. Están haciendo política en algunos sectores de lo público y en otros no. Ricardo, te hago una pregunta porque yo hablé con vos la semana pasada, sí. Y vos decías, al gobierno hay cuestiones que no le afectan, como es el tema Maldonado, el tema Rafael Nahuel, no, sí, la gente no se involucra, pero sí, atención, que crece el malestar por el tema jubilatorio. Exactamente. Lo que yo dije se refería, primera aclaración, es una cuestión de orden coyuntural. Vos vas midiendo, en el caso Maldonado ocurrió pocos días antes de las elecciones, sí, la especulación era que eso iba a afectar. Nosotros monitoreábamos y decíamos, no va a afectar. En el caso de Nahuel, la tragedia de este hecho, que indudablemente la sociedad argentina, con toda la experiencia que tiene en materia de derechos humanos, debe aclarar lo más urgente posible. Frente a ese hecho también no iba a haber una incidencia tan importante en la imagen del presidente o en la imagen de la gestión. Efectivamente eso es lo que ocurrió. Ahora, en el caso del submarino, que también lo medimos, también al principio, cuando empezaron a pasar los días, empezó a declinar y a haber cierta idea de impericia e inhabilidad del gobierno en manejar el problema. Al cabo de los días, los días que estamos llevando ya, hoy en día la situación es más suave, o sea, la opinión pública tiene una posición más comprensiva respecto al gobierno. Asimila la tragedia. Y está mirando un poco más, con cierta desconfianza, más alarmada hoy que al gobierno. Ahora, vos decías de que hay espacios... Perdón, termina. No, quería terminar con lo que preguntaba Pato. Sí se encendió una luz roja con el tema de jubilaciones. Jubilaciones, a lo que hay que sumarle lo que viene este mes, vos lo dijiste, el tarifazo. Claro. Si al tarifazo le agregás jubilaciones, yo te puedo asegurar que ahí hay una luz roja. Las tarifas que están viniendo sorprenden, ¿eh? Porque una cosa en los diarios aumentan tanto... Me pasó. Me sorprende. Lo que te quería decir, decías que había políticas, pero en algunos lugares no tenía, o algunas actividades en defensa. Había la impresión de que el gobierno llegó... Este es el Estado, tenemos que equilibrar los gastos, y no se preocupaba, bueno, en seguridad porque la puso a Patricia Bullrich y porque obviamente las fuerzas de seguridad le son necesarias. Ahora, las Fuerzas Armadas me parece no tienen la menor idea.
el gobierno. Lo que pasa Charlie, que yo creo que hay una larga etapa del 83 a la fecha en que las Fuerzas Armadas, por su historia, por la historia contemporánea argentina o la historia desde el 30 a la fecha, han quedado, y el terrorismo de Estado, han quedado muy marcadas, y eso inhibe a los gobiernos a actuar. Ha habido un proceso, vamos a llamarle así, de democratización con la conducción del Ministerio de Defensa de Nilda Garré, ha habido un proceso de cambio, se han dado los cambios generacionales, a tal punto de que hoy las Fuerzas Armadas no son las mismas que del 83, pero indudablemente queda este trauma, por decir así, en los gobiernos. Yo creo que el gobierno de Macri continúa con el trauma, quiero decir, con esta herida que en realidad de considerar que las Fuerzas Armadas no sabemos bien para qué están. Sí. Estaban para la represión y para el golpe de Estado, entonces las dejamos congeladas, no hay más. No tenés hipótesis de conflicto. Pero no hay hipótesis de conflicto, entonces, ¿qué hacemos con ellas? La dejamos congelada. O sea, las Fuerzas Armadas de hoy, que no tienen presupuesto, son carísimas para el Estado argentino. ¿Por qué? Porque no hacen nada. Bueno, esto es el razonamiento. Miraron el Excel, vieron lo que gastaban y preguntaban qué es lo que hacen. Nada. Nada. Sí. Por eso, hoy son muy caras, porque en realidad tienen bajo presupuesto, pero no hacen nada. Ricardo, sé que te cambio, pero digo, por un lado está la situación complicada de Cristina, por otro lado está Pichetto. La verdad que no sé si en el mediano y largo plazo a lo mejor, pero ahora, de acá al 2019, encontrar alguna figura que reunifique parte del peronismo parece complicado, ¿o no tanto? El peronismo está, como lo cité en un artículo, ¿no? Está en la encrucijada, ¿no? Está en una encrucijada. Esto no va a ser fácil, esto va a llevar tiempo. Es probable que al 2009 tengamos varios candidatos a presidente del sector del peronismo. Sí. Pero una cosa que quería agregar al análisis que había hecho Charlie al principio, que es lo siguiente, que Charlie además tiene experiencia como buen periodista que es de esto que voy a decir. Cuando una parte del peronismo es atacado, en general hay como una reacción del peronismo en defenderse, del peronismo en general. Sí, sí. Esto trasciende al kirchnerismo, supera al kirchnerismo. Me parece que en la jugada política de Pichetto y el tema de desaforar a la expresidenta, en lo político, más allá de lo judicial, tiene que ver con que no quieren que cambiemos, avance sobre la identidad peronista mucho más de lo que marca la ley en términos del derecho penal, nada más. Ricardo, fue un gusto que hayas venido. No, gracias a ustedes. Buen año, amigo. Gracias, igualmente.